El día de hoy veremos la ley de Ohm, la cual relaciona la corriente, el voltaje y la resistencia. Bueno, para eso primero empecemos a hablar de el voltaje, el cual es el entregado por, en este caso, una batería, la cual se encuentra aquí. Por ejemplo, vamos a poner un voltaje de 12 voltios y vamos a agregarle un valor a la resistencia. Por ejemplo, va a tener 100 ohmios. Entonces, cuando tenemos conectado en un circuito simple una batería de cualquier voltaje y una resistencia, siempre existe una corriente asociada al circuito, la cual vamos a denotar con I. Entonces, la de color rojo es la corriente que fluye a través del circuito. Este símbolo es la resistencia. La resistencia se opone al flujo de la corriente en un circuito. Entonces, por esta ecuación, que es la ecuación de la ley de Ohm, podemos darnos cuenta que en un circuito, mientras mayor es el voltaje, existe una corriente mayor, y mientras mayor es la resistencia, existe una corriente menor. Estas dos relaciones las podemos obtener ingresando valores en esta ecuación, la cual dice que la corriente es igual al voltaje del circuito partido la resistencia que hay en nuestro circuito. Entonces podemos decir que la relación entre el voltaje y la corriente es directamente proporcional, ya que mientras aumenta uno, el otro también aumenta, y la segunda relación, la cual es entre resistencia y corriente, es inversamente proporcional, ya que mientras uno aumenta, el otro disminuye. Entonces, por ejemplo, vamos a resolver este circuito. Encontramos ahora la corriente del circuito, que es el único valor que nos hace falta. Ya tenemos una resistencia de 100 ohmios y tenemos una batería de 12 voltios. Entonces, vamos a encontrar la corriente del circuito, la cual sería 12 voltios, que es el voltaje de nuestra fuente, partido 100 ohmios, y con eso tenemos un total en nuestro circuito. Hay que tener en cuenta que la corriente tiene dimensionales de amperios, el voltaje tiene dimensionales de voltios y la resistencia tiene dimensionales de ohms. Entonces, en este caso encontramos la corriente asociada de este circuito. Por ejemplo, si nosotros probamos alguna de las dos relaciones y ahora cambiamos los valores, y ahora sería 120 voltios los que pondríamos como nuestra batería, teniendo la misma resistencia, eso quiere decir que nosotros aumentamos el voltaje de nuestro circuito. Entonces vamos a corroborar que sea cierta esta relación haciendo de nuevo el cálculo. Corriente asociada al circuito es igual a 120 voltios, que sería el voltaje de nuestra fuente, partido 100 ohmios. Y si calculamos ahora la corriente asociada, nos da 1.2
amperios. Entonces, de esta manera, probamos que las relaciones se cumplen, que al haber mayor voltaje en nuestro circuito hay mayor corriente asociada a él, y asimismo al haber mayor resistencia habrá menor corriente. Bueno, entonces ahora partamos de la ecuación I es igual a B partido R y vamos a usar un poco de álgebra para encontrar la resistencia y el voltaje. Bueno, entonces esta es nuestra ecuación principal para la corriente, y ahora simplemente utilizando un poco de álgebra vamos a encontrar la resistencia y el voltaje. Bueno, entonces primeramente vamos a encontrar la resistencia. Entonces, partiendo de esta ecuación de I es igual a B partido R, pasamos a multiplicar la resistencia. Tenemos I por R es igual al voltaje, y ahora pasamos a dividir la corriente en ambos lados. Entonces sería R es igual a B partido I. Y de esta manera tenemos nuestra segunda ecuación que nos servirá para encontrar la resistencia de un circuito. Y ahora vamos a encontrar el voltaje partiendo también de nuestra primera ecuación. Tenemos I es igual a B partido R. Entonces ahora pasamos a multiplicar, simplemente multiplicamos la resistencia en ambos lados y tendríamos que I por R es igual al voltaje. Esa sería nuestra tercera ecuación. Ahora bien, si no son muy buenos con esto de encontrar ecuaciones algebraicamente, simplemente pueden usar este triángulo donde aquí se encontrará el voltaje, aquí se encontrará la corriente y aquí se encontrará la resistencia. Bueno, entonces, por ejemplo, en este triángulo, si ustedes no son muy buenos con las ecuaciones despejando, se preguntan, bueno, ¿qué es lo que quiero calcular? El voltaje. Entonces simplemente con nuestro dedo tapamos lo que es voltaje porque es lo que queremos buscar, y entonces nos queda a la par I por R. Entonces voltaje sería igual a I por R. Ahora bien, si queremos calcular la corriente, simplemente tapamos con nuestro dedo en el triángulo la corriente. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría B partido R. Entonces I es igual a B partido R. Y asimismo, si queremos calcular la resistencia, tapamos con nuestro dedo la resistencia y nos quedaría libre B y la I. Entonces la resistencia en un circuito se calcularía con el voltaje partido la corriente. Bueno, entonces en videos próximos haremos ejemplos sobre circuitos en serie y paralelo utilizando la ley de Ohm para calcular el voltaje, la corriente y la resistencia asociada a un circuito. Si te gustó el video, suscríbete en el botón de en medio, dale like y compártelo.